pasamos ya entonces a la última mesa del día de hoy, titulada Decolonizar la historia, y contamos con David Irving y con Yolanda Aixera. Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas para discutir un poco vuestro trabajo, y la primera es si nos podéis explicar un poco qué es la decolonialidad y qué implicaciones teóricas y metodológicas tiene. Si nos podéis explicar eso aportando ejemplos concretos. ¿Quieres empezar? Como quieras, Sí. sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La decolonialidad, bueno, aquí faltó, se me cayó la historia global, ¿eh? O sea, cuando puse este título en el cartel sale correctamente, ¿no? Bueno, yo creo que un poco nos propusimos este tema porque es en el marco en el que estamos trabajando los dos a nivel teórico e histórico, y lo que permite precisamente la decolonialidad es cuestionar las jerarquías culturales que se vinieron promoviendo para justificar la desigualdad, ¿no? Por eso estamos todos tan entrelazados unas mesas con otras, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, el objetivo como marco teórico es precisamente desmarcarse de ese conocimiento jerarquizado, eurocéntrico. Todo esto en realidad surge desde la crítica de lo que implicó el eurocentrismo, ¿no? Que bueno, arrasó absolutamente con todo. Entonces, claro, lo que es el pensamiento del colonial pues tiene unas implicaciones teóricas que son muy importantes porque consisten en desenmascarar, que yo creo que es la palabra clave, ¿no? Desenmascarar una historia, una cultura y un conocimiento eurocentrado, y que lo que quiere es promover otras historias, otros pensamientos que están en los márgenes, ¿no? Y que están subalternizados y que no han tenido oportunidad de emerger, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con toda la crítica que se puede hacer a Miñolo, pero hay una frase que para mí es, bueno, muy ilustrativa de lo que yo entiendo que es la decolonialidad, ¿no? Cuando él dice que el colonialismo es una reliquia, pero la colonialidad está muy viva, ¿no? Esto es en el fondo de lo que estamos hablando, ¿no? Como se supone que procesos coloniales ya finalizados han dejado una serie de herencias en el pensamiento, en los enfoques, en las metodologías, en los marcos teóricos, que nos están condicionando mucho el resultado de las investigaciones. Y el pensamiento de colonial quiere romper con todo ello, y que tiene unas implicaciones metodológicas muy potentes porque precisamente pretende recuperar voces y una oralidad y ponerla al mismo nivel que los documentos, no? Ho dejaré aquí perquè després seguirem parlant, ara estic entre català i castellà, volia parlar en català. Així que, bueno, per cedir també la paraula amb ell. Entonces, buenas tardes. Trabajo como musicólogo y soy historiador cultural de la música también. Y entonces estoy hablando de esta perspectiva de la historia global de la música y cómo es la decolonización de ese campo. Entonces, para mí la decolonialidad en el contexto de la historia global de la música es una manera de retirarnos del marco del eurocentrismo, como Yolanda ha dicho, de dar prominencia a las voces sumergidas en la historia y de promover la igualdad con respecto a todas las diversas culturas de músicas del mundo. Entonces estamos diciendo la misma cosa aquí. Quiero citar unos artículos. Yves Tak y Wayne Yang, en un artículo famoso de 2012, destacaron en el título mismo de su artículo que la decolonización no es una metáfora. Y hablaron ellos de la restitución de tierras a los pueblos indígenas en países colonizados. Y su estudio enfocó específicamente en América del Norte, pero tiene implicaciones mucho más amplias para la epistemología, la historia, la sociedad. Walter Mignolo hace una distinción entre la descolonización, que es un proceso político, económico, y la decolonialidad, que es más una cosa epistemológica, ¿no? Y entonces, en la práctica de la decolonialidad, de la historia global de la música, estamos reconociendo la opresión en tierras colonizadas. Nuestra aproximación es de reconocer desequilibrios de poder,
desequilibrios físicos, epistemológicos, en el presente y en el pasado. Y la decolonización también en nuestras disciplinas, de la musicología histórica, la etnomusicología, da el escenario a nuestros colegas del sur global también, y colaborar con investigadores en sociedades postcoloniales. Puedo añadir algo, es que las narrativas de la historia de la música no han sido inocentes, sobre todo en el occidente, para usar ese término, o en el norte global. Es que pueden apoyar, sostener varias ideologías, como nacionalismo, excepcionalismo cultural, o incluso de varias formas de discriminación. Y por esta razón tenemos que pensar y reflejar sobre las maneras de hacer, de actuar la práctica de la historia de la música en contextos globales. Sí, es todo lo que quiero añadir. Perfecto. Bueno, eso encaja quizás un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Que era, a partir de vuestros temas de estudio sobre la música y las mujeres africanas, si podíais explicar qué tipos de datos y estudios ha permitido emerger la perspectiva decolonial. Segueixo jo? Sí. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, jo en el meu cas, clar, per mi la perspectiva decolonial ha estat molt important, no? Jo tinc un company que és a la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè ja vaig començar a aplicar l'enfocament decolonial doncs havia de ser una publicació de 2018, un llibre, amb llibre, vull dir, no, o sigui que estàs treballant abans, no? I se'm va quedar mirant i va dir, la Yolanda, a la moda, i jo me'l vaig quedar mirant i digo, mira, creo que no te has enterado de nada, ¿no? Porque esto ha venido para quedarse. No és una moda, o sigui, és el que està dient el David de manera molt encertada, és una restitució, estem en els temps de la restitució. La restitució passa per reconèixer el mal infringit i per tant el pensament colonial és una oportunitat que pots obviar o no, però és una oportunitat per restituir, no? I per tornar allò que et vas endur o allò que no vas voler reconèixer, no? Per tant, bueno, segurament diran que la Yolanda anava a la moda, però jo no pretenia anar a la moda, sinó que em va obrir els ulls, no? I llavors en el meu cas, en el tema de les dones africanes, va ser molt important perquè bueno, m'ha permès anar guanyant seguretat, no? I tanta seguretat que ara estic amb les històries i també diran que aquesta dona està mig zombada, no? Però clar, jo crec que hem de fer un esforç per feminitzar la història, perquè hi ha una història de dones que explica la història global. O sigui, jo puc fer la història d'una biografia o d'una comunitat i que aquesta història parli del seu país o parli d'un encontre entre dos països, no? Però jo tinc que fer l'esforç per intentar trobar les dades, no? I que aquestes dades s'organitzen d'una altra manera perquè el fil sigui una dona o siguin dones. I llavors aquest és el repte que jo ara he agafat, no? Llavors, com faig amb el tema de les dades? Bueno, per mi el tema de les dades és molt important perquè, clar, jo soc antropòloga, bueno, una antropòloga una mica estranya perquè faig antropologia i història oral, o sigui que estic una mica en terreny de ningú, també parlo dolent, però bueno, la perspectiva oral és molt potent perquè jo, per exemple, amb un llibre que vaig fer sobre dones africanes, vaig aconseguir una senyora que és el leitmotiv d'explicar qui era una comunitat, que eren les fernandines, una senyora que va néixer al voltant de 1860 i que va morir el 1920 a Barcelona, bueno, va néixer a Santa Isabel perquè era negroafricana a la Guinea Equatorial, vaig localitzar els seus descendents que em van permetre reconstruir una part emocional i personal que els documents no em mostraven, no? Per tant, la part oral fonamental en la perspectiva decolonial en el meu cas, i després també intentar veure els documents com documents en el sentit, incloses les fotografies, no? I per exemple, ara fa poc estava a Madrid en una conferència i vaig posar una fotografia, bueno, he triat una altra, una d'aquestes casaments de fernandinos, no? Però vaig posar una fotografia colonial en blanc i negre d'un jefe colonial, sortia un senyor
Un guineà, un senyor fang, envoltat de sus 33 esposas, ¿no? Que era como era el Archivo General de Administración y era el título, ¿no? Era el jefe tribal con sus 33 esposas. I llavors els vaig explicar, mira, a mi no m'interessa el jefe tribal que està al centre de la foto, envoltat de totes aquestes dones. I jo vull reconstruir les històries de totes aquestes dones que són al darrere, no? I com es pot fer? Doncs es pot fer, no? Perquè jo ara vinc de fer treball de càmera a Bates, de la Guinea, fa un mes o així, i bueno, de sobte, parlant amb gent, m'anava explicant, sí, bueno, tenían 33, claro, tenían 33 porque aquella que se quedó viuda, la otra que se murió el hermano, el tal, y te surten las historias de vida d'aquelles dones que formen part d'una fotografia que són com el decorado, no? Perquè les dones eren decorado, no tenen història. Així que, bueno, o sigui, per tant, jo, conscient de que segur que té molts problemes i que té un límit, però crec que els reptes metodològics que ens ofereix la perspectiva de colonial i postcolonial, no? Són molt grans i que val la pena entomar-los perquè jo crec que els beneficis són molt potents, no? Entonces, Yolanda ha hablado sobre las mujeres africanas. Voy a hablar sobre hombres africanos unos segundos. Y como sabes, la historia de la música es algo muy efímera. Estamos hablando de sonidos perdidos, ¿no? Pero tenemos también los objetos concretos, como ese piano que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, que es un piano por el fabricante John Broadwood e hijos, en Londres de 1808. Y la primera cosa que vemos en ese instrumento es que tiene una capa o barniz de caoba, una madera bastante rara, no solo hoy, sino en los siglos XVIII y XIX también, porque en la selva hay pocos árboles de caoba. Tuvieron que buscar los árboles entre toda la selva. Y entonces esa madera fue extraído del Caribe, una especie, y de América Central, otra especie, por la labor forzada de gente esclavizada. Y quiero comentar también que hay una tendencia en la musicología anglosajona para decir gente esclavizada en lugar de esclavos. The enslaved people en lugar de slaves. Es para no esencializar la condición de esclavitud. Pero en los contextos de pianos británicos, la caoba se convirtió en una madera muy popular para la barniz. Beethoven, por ejemplo, tuvo un piano casi igual de Broadwood, que fue un regalo de los fabricantes de Broadwood para Beethoven, y todavía existe en el Museo Nacional de Hungría, porque Liszt compró ese instrumento después de Beethoven. Con respecto a Centroamérica, hablo particularmente del país de Belice, anteriormente Honduras Británicas, de casi 2.000 personas esclavizadas hasta la abolición en 1838, casi 800 fueron leñadores o cortadores de los árboles de caoba, especializados en la búsqueda y la extracción y la producción de piezas de madera. Tiene también capas de marfil en el teclado, como ves, en las piezas blancas, obviamente de elefantes, la mayoría de ellos matados en África. Y el uso de marfil en ese sentido, en los instrumentos de teclado durante el siglo XVIII, había sido más raro, pero en el siglo XIX aumentó muchísimo. Un historiador del comercio de marfil ha estimado que un millón de elefantes murieron por su marfil entre 1840 y 1940. Y se perdieron 12 millones de vidas humanas en ese proceso. Y entonces el marfil no fue solamente para pianos, fue para muchas cosas, pero
pero el piano es algo muy simbólico del peligro de extinción de elefantes. Con esta historia muy triste de esclavitud, de dominación colonial, de ecocidio, de daño al ecosistema y la transacción de una especie de animales hasta un punto de estar en peligro de extinción, no podemos pensar ahora de la historia del piano como algo trascendental. La idea de la trascendencia de la música europea está muy relacionada con el pensamiento estético del romanticismo del siglo XIX y las ideas del progreso tecnológico del mismo siglo y del siguiente. Tenemos el imperativo de reconocer las historias sociales, culturales y económicas de los materiales y reflejar sobre las implicaciones de la historia del medio ambiente sobre la música. Y estoy hablando aquí de la que llamamos comúnmente la música europea, en comillas, o la música occidental, en comillas. Solamente porque mi caso de estudio es relacionado con la música europea o la música occidental. De hecho, la crítica de estas ideas y sus nacimientos en los siglos XVIII y XIX es el tema de mi nueva monografía que sale en agosto de este año con Oxford University Press, que es The Making of European Music in the Long 18th Century, o la construcción de la idea de la música europea durante el siglo XVIII largo. Mi aproximación es de criticar las dimensiones de esencialismo, excepcionalismo y eurocentrismo que han sido enlazadas a estos conceptos, e interrumpir y desestabilizar categorías epistemológicas reductivas. Estas categorías son tan grandes que son muy reductivas y son muy relevantes a nuestra crítica de la música, de la historia de la música al nivel global. Pero puedo hablar más tarde de eso. Sí, entonces hay muchas otras músicas que necesitamos considerar. Las músicas de las personas esclavizadas, que se trasladaron involuntariamente de un continente a otro. Hay las músicas de varios grupos políticos, sociales, religiosos y otros. Y como bien sabemos en todos los estudios de la música siempre tiene significaciones profundas en la identidad, la política, varios tipos de economía, etc. Okay. Bueno, pues expandiendo un poco en esto, ¿podéis contarnos cómo puede la colaboración intercultural o internacional en la producción y diseminación del conocimiento avançar los objetivos de la decolonialidad? Bueno, això és complicat, o sigui, jo crec que això sí que és una fita que es posa, no? És com un autodeure d'on hem d'arribar, però és ben bé complicada. O sigui, per una banda, el que seria com a marc teòric, la decolonialitat ja vol precisament recuperar aquests coneixements i aquests marcs teòrics de fora, no? I per tant se suposa que nosaltres el que hem de fer és fer una cooperació en termes d'igualtat, que és un concepte que també mencionava en Oliver, que és, el David, que és central, no? L'equitat, la igualtat. O sigui, que no sé si existeix, però l'hem de buscar, no? I llavors, en aquest sentit, clar, aquesta col·laboració internacional també passa quan tu te n'adones que has de treballar en equitat i que has de recuperar tot aquest coneixement que està fora, que està als marges. Bueno, també te n'adones que no tenen els mateixos mitjans, no tenen les mateixes possibilitats d'arribar ni a les mateixes revistes, ni de tenir el mateix finançament per fer recerca. Vull dir, ja en el cas de l'Àfrica el que volen que digui és per plorar, no? Perquè veritablement estan a la cua de la cua de la cua de la història, no? I de la globalització. Això hi ha molts pensadors que parlen que Àfrica se queda fora de la globalització, no? Per tant, o sigui, jo crec que per això dic que és com un ideal, és una fita que està i que és molt important que la tinguem present, però que també sapiguem doncs, que és difícil de fer la realitat. Jo sobre això, de tota manera, i molt en la línia del que explicava abans l'Anna, respecte a aquests treballs que fa el Ivan, no? D'aquesta biografia, una biografia
sé si coneixeu, hi ha un llibre del Modimbe, un dels llibres més importants que ha escrit, que és The Invention of Africa, no? Bueno, aquest The Invention of Africa posa en un mirall el que és com Europa ha construït a l'Àfrica, i ell ho fa amb un mirall de pensadors africans que no es treballaven, o sigui, que no tenien, que no havien deixat testimoni documental, escrit uns llibres, sinó que era oralitat pura, no? Bueno, el llibre va ser una revolució i li va seguir després un altre dels meus herois, que és el Achille Mbembe, amb el Crítica de la Razón Negra, que és una resposta de la Crítica de la Razón Pura de Kant. Que lo petó, ho va petar, vull dir, ara el SOAS va organitzar una conferència quan estàvem en pandèmia, sortint de la pandèmia, que el SOAS, l'Escola Foreign of African Studies, té molts problemes ara de trobar-se en el món, no? I, bueno, o sigui que ja té menys èxit, no? La gent no vol tant anar, i van organitzar una conferència amb Mbembe, i eren 1.000 persones que es volien connectar per Zoom online, que ho va petar. O sigui, aquest senyor, o sigui, això que ens demostra, per tant, vaig a lo de Goliat, no? David i Goliat. És cert que de vegades, quan ets tan petit i estàs tan als marges, tens moltes dificultats de que aquesta cooperació trobi un espai, no? Però per l'altra banda, és tan potent el que molt sovint els missatges que se'ns fan arribar que aconsegueixen fer-se un forat, no? I jo crec que això és una mica el que hem d'intentar, ¿no? Pero es molt complicat. Entonces yo diría que la colaboración intercultural e internacional e interdisciplinar, que vamos a hablar de eso más tarde, la colaboración es imprescindible en la decolonialidad de la historia de la música. La tradición en la musicología, y estoy hablando en general, durante muchas décadas ha sido una tradición de proyectos individuales, pero estamos muy conscientes desde hace 2 décadas o más ahora de la necesidad de trabajar juntos para avanzar los objetivos de este movimiento. Y durante la pandemia hemos visto nuevos movimientos de colaboración, nuevas maneras de colaboración. Y hay una dimensión muy importante que es la enseñanza universitaria de la historia de la música o de la etnomusicología también en las universidades. Y es que en la segunda mitad del siglo XX, y es también el tipo de educación que recibí yo mismo también, la enseñanza de la historia de la música dentro de muchas universidades y conservatorios tuvo un énfasis sobre la música occidental, otra vez en comillas, como algo que, en comillas, tiene la historia con su notación, sus textos escritos, etc. Y la etnomusicología fue reconocido como el estudio de prácticas musicales, tradiciones tradicionales vivas. Y esos son estereotipos, ¿no? Pero hubo un binario en la segunda mitad del siglo XX en muchas universidades. Y este binario no puede ser sostenido, no tiene sentido. Aunque la música es una forma de arte efímera, que existe solamente en el momento, y especialmente antes de la época de la grabación de la música. Cada forma, cada cultura de música tiene su historia, tiene su pasado, aunque con maneras diferentes de preservarlo. Objetos, memorias, prácticas, teorías, ideas, espacios, maneras de enseñar. No sé el origen del cuento que voy a contar ahora, pero he oído una vez que en una entrevista con el músico muy famoso Jordi Savall, un periodista le preguntó
¿por qué no toca usted la música contemporánea? Y Jordi Savall contestó, siempre toco la música contemporánea, porque existe en el momento, ¿no? Es esa música que produce, siempre es un arte muy contemporáneo, es instantáneo, ¿no? Y entonces, para mí, Jordi Savall es un músico que es un buen ejemplo de alguien que participa en proyectos de colonialidad en la música antigua, en el campo de la música antigua, en su colaboración con músicos de tradiciones, o sea, relacionadas o diferentes, y con su activismo para ayudar a gente desplazadas, con su promoción de la paz. Y no es una casualidad que ha sido declarado un artista por la paz de la UNESCO. Quiero hablar un poco de la dimensión lingüística también en la colaboración. Obviamente, debido a la multitud de tipos de recursos que necesita la investigación del pasado de músicas globales, necesitamos la pericia lingüística de muchos musicólogos alrededor del mundo. Y estoy muy honrado de ser el chair del grupo de estudios de la historia de la música de la Sociedad Internacional de Musicología, y tenemos representantes de muchos idiomas y estamos trabajando juntos para investigar maneras de recuperar fuentes escondidas y desarrollar maneras de interpretarlas. Sí. Vale, gracias. Vamos un pelín justos de Estamos tiempo. muy fatal, o sea, la hacemos muy rápida, ¿no? Hacemos una pregunta más y luego se lo pasamos al público. Sí, y rapidísima. Sí. Aquesta la farem super... Bueno, quizás también desarrollando un poco lo que estabas comentando ahora, David, era si podíais contarnos un poco más sobre la relación entre la interdisciplinaridad y la descolonización de las disciplinas académicas que representáis. Comença tu ara i després ja faré jo. Sí, quiero hablar un poco de Christopher Small, que fue un etnomusicólogo de origen neozelandesa, que vivió sus últimos años en Cataluña, en Sitges, y escribió un libro que se llama Musicking, The Meanings of Performing and Listening, musicar como verbo, las significaciones de interpretar y escuchar la música. Y él dijo que la música no es una cosa, es una actividad. Y para mí es la manera más sencilla de decir que tenemos que colaborar también, que la gente son más importantes que libros, ¿no? Que es algo que me dijo un profesor hace muchos años, que las personas son más importantes que los libros dentro de la musicología. Y todo depende sobre la colaboración con gente de otras disciplinas. Y no es posible estudiar la historia de la música sin la consideración de otras disciplinas. Sí, es una respuesta muy sencilla, pero sí lo es. Sí, bueno, jo també, molt breu, amb la línia també del que comenta, bueno, en el meu cas en l'antropologia, no? Destacar que, bueno, l'antropologia jo crec que ens hem descolonitzat, mira, ara em podreu llançar tomàquets o ous si voleu, però jo crec que és una de les disciplines de les ciències socials que més s'ha descolonitzat, precisament perquè el seu naixement es dona al mateix temps que la colonització, no? Això es vincula amb un tema ètic que jo també vull destacar, que hem avançat força, no només ens hem autoflagelat, no? Sinó que també abans, clar, com era fer treball de declarar en les colònies? Era, vull parlar amb aquest senyor, i venien els guàrdies i te'l seien davant, explicaré lo que este señor, o sigui, era un interrogatori, no? Bueno, no tenia per què ser així, però tu tenies la força del poder colonial del teu costat quan t'anaves a fer treball de camp exòtic, no? Avui dia això no funciona igual. Avui dia tu has de fer uns consentiments informats, primer demanes un permís,
aquest permís és referendat en aquell país per alguna institució vàlida i tu després fas un treball de camp i demanes oralment un permís oral o bé un consentiment informat. Vull dir, això també passa perquè això és una perspectiva ètica de la ciència. O sigui, per això m'interessava molt saber el que vosaltres penseu. Estaria molt bé que feu alguna cosa sobre com enfocar el tema ètic dels nens, no? Però la ciència també ha de passar per el reconeixement de l'altre, que passa per dir-li que et pots retirar quan vulguis i si no vols parlar amb mi tens tot el dret, no? I jo crec que la decolonialitat també passa per tots aquests gestos, no? Que intenten fer una ciència millor per tothom, no? Perquè sempre seguirem visquent a Espanya i a Europa, no? Encara que estiguem als marges perquè estem a Barcelona, però formem part d'una gran maquinària, no? I ens hem d'esforçar molt més. Vale, muchas gracias.